El himno que escogió el hermano Josué nos va muy bien con este tema. El Señor Jesús se fue al cielo y está allí sentado a la diestra de Dios, pero mandó al Consolador, mandó al Espíritu Santo. Y cuando lo mandó, 50 días después de la resurrección del Señor. Eso estaba previsto en la ley, en el Antiguo Testamento. Y ocurrió tal cual. El Señor Jesús se ofreció como la Pascua. El Señor Jesús resucitó como las primicias el domingo de resurrección. Así tenemos la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias. La que sigue es la fiesta de Pentecostés. Y esa fiesta, cuando estaban celebrando esa fiesta, fue que vino el Espíritu Santo y cayó del cielo. Una concordancia perfecta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que nos hace ver que el centro de los pensamientos de Dios siempre ha sido el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento también. Y para nosotros entender muchos detalles de su venida a este mundo, de su resurrección, de su ascensión y de las consecuencias de su obra en la cruz, necesitábamos una cantidad de figuras en el Antiguo Testamento y todas ellas eran como un álbum fotográfico que nos iba mostrando detalles de la obra de la cruz. Entonces nosotros tenemos el privilegio de que la cruz ya ocurrió, la resurrección ya ocurrió, la ascensión del Señor Jesús ya ocurrió y el descenso del Espíritu Santo ya ocurrió. Entonces podemos con mucho gozo, con reverencia, porque es la palabra de Dios, y con humildad acercarnos al Antiguo Testamento y ver lo que había allí predicho, lo que se había predicho allí acerca del Señor Jesús. Y Pentecostés es una de estas cosas. En nuestro tiempo de vida en Holanda y con la amistad con algunos hermanos de Francia, de Suiza, de Alemania, nos hemos dado cuenta del énfasis que tiene allí tanto la resurrección del Señor como Pentecostés. Entre los creyentes es un momento que se vive muy intensamente. Aquí en Cataluña se celebra la segunda Pascua mañana. Y sí, averiguando un poco, se refiere a ese día de Pentecostés, pero ya ha perdido mucho de su brillo. Para muchos hermanos que hemos conocido en Europa Central, digamos, un día como este les trae mucho gozo. Y haber percibido eso, lo mismo que el gozo que vi en el domingo de resurrección, me impresionó. Y pensé yo, deberíamos nosotros también quizás meditar en esas cosas también, recordar esas cosas también. El Señor no nos dijo que las recordáramos, pero están en la palabra. Entonces, tomar tiempo para meditar en esto nos bendice. Y una cosa que el Señor ha puesto en mi corazón es, ¿qué significa Pentecostés y qué tiene que ver con nosotros? En realidad, estaba orando por qué puedo presentar hoy, qué podía presentar hoy, y fue el Señor el que me trajo este pensamiento a través de algo que vi, una meditación que vi. Entonces pensé, Señor, pues ya tengo el tema para el domingo y también para el devocional que
el Señor me permite hacer cada día. Y entonces la meditación de hoy en Reflexiones en el Camino se refiere a esto. Pero poco, es decir, hay mucho que se dice en esa meditación que no diremos aquí, y aquí en cambio hay muchas más cosas que se pueden decir. Pentecostés. En Pentecostés vino el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer en Hechos 1. Pentecostés ocurrió en el 2, pero vamos al primero, el capítulo 1. Versículo 4. El Señor Jesús se había aparecido a los discípulos y ahora lo hace por última vez. Y dice en el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el versículo 8, después de una pregunta que ellos le hacen, que no tiene que ver con el tema, el Señor les dice, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Padre había prometido enviar el Consolador, y el Señor Jesús dio testimonio de eso. Os conviene que yo me vaya, dijo él, porque si no el Consolador no vendría a vosotros. El Señor Jesús se fue y entonces el Espíritu Santo pudo venir a nosotros, pudo venir a la iglesia. Era una promesa del Padre y la necesitábamos. En primer lugar, lo que vemos en el versículo 8 es que el Espíritu Santo es nuestra fuente de poder. ¿Recibiréis? Poder, dice el versículo 8, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué recibiríamos cuando el Espíritu Santo viniera? Poder. ¿Y necesitamos poder? Necesitamos poder. Nosotros solos no podemos hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos. Una de esas cosas es dar testimonio por todas partes. Pero a causa de que el Espíritu Santo vino, ahora casi todas las naciones de la tierra han recibido testimonio del Señor Jesús. Casi todas, si no todas. Faltan algunos grupos étnicos por conocer la verdad del Señor Jesús. Algunos no tienen escritura, ni siquiera tienen la Biblia. Algunos ni siquiera tienen un cristiano que viva cerca del Señor, que sea un testimonio para ellos. Pero el Señor se ha encargado, sobre todo en los últimos 200 años, 200 y algo años, para que su palabra corra por toda la tierra. Y como hemos visto los viernes, hay hermanos, hay misioneros dedicados
a traducir las escrituras a varias lenguas en las que todavía no tienen la escritura, como nosotros, que la podemos leer en nuestro idioma. El Espíritu Santo ha hecho todo eso, ha dado poder. Cuando el misionero se siente desanimado, hay un choque cultural muy fuerte cuando uno va de una cultura a otra y sin embargo ellos perseveran, siguen adelante. A veces hay fracaso, a veces no hay ningún fruto visible y el Señor trabaja de muchas maneras a través de su Espíritu. Es su Espíritu el que ha hecho eso. De tal manera que la realidad que nosotros vemos en este momento, un domingo cualquiera como hoy, es que en muchos lugares hay personas que han nacido de nuevo, de muchas lenguas distintas, de muchos pueblos distintos, de muchas etnias distintas. En un solo país puede haber varias etnias, pues de muchas etnias distintas y diferentes idiomas. El Señor, un día como hoy, es alabado. Pero no es alabado por, como lo hacen los animales, que no pueden hacer otra cosa. De corazón, han sido cambiados. Han percibido en su propio corazón el poder de la cruz. Y ahora alaban, como nosotros hemos hecho en esta mañana. Esa promesa del Padre se cumplió. Hechos 2. Vamos a leer del 1 al 11. Tenía Emilio, hacerlo aquí, por favor. Aunque hay algunos nombres un poco difíciles, pero... Hechos 2, del 1 al 11. Tiene por título La venida del Espíritu Santo. Verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gracias. Un estruendo. Viento recio. El viento es una figura del Espíritu Santo. Es más, en griego es la misma palabra. Viento recio. Lenguas de fuego. Fuego. Poder de Dios que desciende sobre los discípulos. Y lenguas. Lenguas. Resulta que cuando ellos recibieron esas lenguas, entonces empezaron a hablar en otras lenguas. Pentecostés era una de las 3 fiestas en el año en las que todo judío piadoso venía a Jerusalén. Y el Señor dio ese mandamiento, pienso yo, pensando en este día de Pentecostés, el gran día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendería del cielo. Entonces, claro,
Las personas que eran judíos piadosos, pero vivían en Arabia, pues hablaban árabe en casa, pero también conocían las escrituras en hebreo. Entonces el Señor no habló, no hizo que los discípulos hablaran en hebreo ni en griego, el idioma general, el idioma comercial, sino les habló a ellos en árabe. ¿Cómo hizo? No lo podemos explicar. Las lenguas se confundieron en Babel, como un juicio de Dios por el orgullo humano de querer hacerse un nombre aparte de Dios y como competir con Dios. Vamos a llegar al cielo, donde está Dios. Tenemos ladrillos, tenemos material suficiente para llegar hasta allá. Lo vamos a hacer. Y a causa de que el Señor vio la tosudez del corazón humano y que tendrían este propósito y nada los haría desistir de ese propósito, les confundió las lenguas. Y esa maldición quedó, inclusive dura hasta el día de hoy. Pero empezó el giro aquí. Para el Señor, ese problema de la confusión de lenguas en realidad no era un obstáculo para que su palabra corriera. Y entonces, de una manera milagrosa, sin haber aprendido antes el idioma, hablaron en las lenguas de los diferentes pueblos que se habían reunido. Lenguas de fuego, el Espíritu Santo hablando la lengua de las personas, la lengua materna. Hay una traducción que dice, el versículo 6, al final dice, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hay una versión que dice, en su lengua materna. Dios habla la lengua materna nuestra y de cada ser humano. Y es por eso que Él ha bendecido este trabajo de traducir la Biblia, de que hermanos aprendan otro idioma para poder comunicar en ese otro idioma las verdades de la palabra. Sobre todo el Evangelio del Señor Jesús. Todos los que estaban reunidos en el aposento alto, unos 120, dice el capítulo 1, fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esas lenguas existían. No era un lenguaje raro, eran lenguas que existían. Los árabes entendían bien. Los cretenses, que probablemente hablaban griego, entendían su idioma. Los que estaban en el norte de África, también. Los que venían de Mesopotamia, allá donde está Irak ahora, pues las lenguas de allí también podían entender claramente lo que estaban diciendo. El Espíritu les guiaba. ¿Y de qué hablaban? Todos los que estaban hablando. Versículo 11. Cretenses y árabes, más otros 13 pueblos, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. No hay manera de hablar las maravillas de Dios sino por el Espíritu Santo. Y cada uno de los que estaba escuchando, muchos de ellos eran, dice el versículo 5, piadosos, comprendían que lo que estaban escuchando eran las maravillas de Dios y estaban en perfecta armonía con la escritura que ellos habían estudiado tanto en el Antiguo Testamento. Las maravillas de Dios.
los que estaban allí en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa es una cosa que el Señor quiere que ocurra en nuestra vida también. Parece mentira. Y uno diría, pero ellos, pues porque eran ellos los apóstoles, los primeros discípulos, los que tenían el fuego inicial, los que tenían fresco en su memoria todo lo que habían visto del Señor Jesús, las maravillas que habían visto de Él. Pero no, una persona que no estaba ahí, que apareció apenas en el capítulo 9, Saulo de Tarso, su nombre cambió a Pablo, escribió a los Efesios: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, no solamente para los discípulos, también para nosotros. No solamente lo desea, sino que nos dice que lo hagamos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Es un imperativo. Y entonces uno se tiene que hacer la pregunta lógica: ¿soy yo lleno del Espíritu Santo? ¿De qué hablo? ¿De mi boca salen las maravillas de Dios? ¿Qué tanto de mi corazón ocupa el Espíritu Santo? ¿El 10%, el 50%, el 70% o el 100%? Lo que Dios quiere es que todos seamos llenos al 100% del Espíritu Santo. Y esa es una lucha, hay que reconocerlo. Pero es algo que Dios desea de nosotros. Y entonces una de las cosas que brotará de nosotros son las maravillas de Dios. Versículos, en Hechos 2, versículos 14 al 17. ¿Ya me lo tienes? ¿Nos puedes leer? Capítulo 2, versículos 14 al 17. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Sí. Muchas gracias, hermano. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Una persona muy llena de sí mismo, ¿verdad? Muy parecido a nosotros. Pedro es un buen representante de los creyentes que tenemos mucho ánimo, que tenemos muchas ganas de hacer cosas para el Señor, pero que a causa de la energía que tenemos nos cuesta trabajo realmente hacerlo y hacerlo siempre. Pedro tenía mucha energía, también había tenido el testimonio directo del Señor Jesús, lo había escuchado hablar, lo había visto obrar en su propio corazón, había visto muchos milagros, no solamente a terceros, sino en su propia vida. Él fue testigo de cosas que el Señor hizo con él. Y negó al Señor 3 veces.
Y la última, como le insistieron tanto para que lo dejaran en paz, juró. Ese era Pedro. Después de eso y de que el Señor lo mirara mientras iba a la cruz, él salió fuera y lloró amargamente. ¿Qué pudo sentir Pedro en ese momento? Probablemente una de las cosas que sentimos en un estado así es: estoy completamente decepcionado de mí mismo. No soy digno de nada. Negar que estuve con el Señor, que era del Señor, yo que tanto decía que si otros lo negaban, yo no lo negaría. Y el gallo le recordó eso por allí, tal como el Señor lo había dicho. Orgulloso, impulsivo y muy humillado con esa negación. El Señor, en su bondad, antes de subir al cielo, lo restaura. Aunque vemos en Pedro, cuando es restaurado, al final de Juan, mucho temor de hablar. Lo vemos inseguro. Ahora Pedro ha dejado atrás su culpabilidad, la ha confesado probablemente, se ve libre de toda esa carga que él dejó antes. Y ahora vemos a un Pedro completamente diferente. Y de él leeremos. Pero eso nos da esperanza a todos nosotros. A veces nos hemos sentido así. Llegamos muy abajo. El Señor tiene que mostrarnos que no somos nada en nosotros mismos. Y es entonces cuando Él puede obrar. El Señor es respetuoso con nuestro corazón. Y mientras otra cosa lo ocupa, aunque Él está allí, si yo lo he recibido, Él respeta a quien yo le doy, a quien yo le cedo el trono de mi corazón. Y luego, en determinado momento, por su gracia, siempre es por su gracia, Él nos toca y nos va llevando a que lo pongamos voluntariamente a Él en el centro de nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Y ahora aquí la culpabilidad que él tuvo, toda la altivez que tuvo, ya no aparecen. Qué maravilla cuando al día de hoy podemos ver creyentes transformados así, que antes eran y ahora. Antes eran mentirosos, tramposos, envidiosos, odiadores, y ahora no. Ha sido un proceso, pero el Señor por su Espíritu les ha dado poder para quitar esas cosas y cambiar. Eso sigue ocurriendo hoy en día. Bueno, vemos al Pedro con el poder del Espíritu Santo. Él también estaba lleno del Espíritu Santo, según hemos leído antes. Y entonces se pone en pie, sin orgullo, sin debilidad, sin lágrimas, para hablar. ¿Y qué es lo que muestra Pedro aquí? Versículos 21 al 24. ¿Te animas, Sebastián, a leerlos? Hechos 2, 21 al 24. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ujú. Gracias. Está hablando Pedro. Conocía muy bien las Escrituras. Es posible que las estuviera citando de memoria. Pero como Pentecostés, como la muerte y resurrección del Señor no eran cosas nuevas, sino que Dios ya las había anunciado, pues era necesario echar mano del Antiguo Testamento. Pero hay que conocerlo. Él lo conocía. Y a partir de allí, mostrando muy claramente porciones del Antiguo Testamento, mostró que lo que había ocurrido era de esperar, porque Dios lo había anunciado. En primer lugar, estas palabras del versículo 21 provienen de Joel, que fue el profeta que él leyó. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Eso sigue siendo cierto hoy? Sí. Si una persona invoca el nombre del Señor, no de cualquier manera, no solo palabras, sino de corazón, y cree que Dios le levantó de los muertos, cree que murió por sus pecados, dice la Biblia, será salvo. Y ya estaba dicho en Joel. Eso es lo primero que dice por el Espíritu Santo el apóstol Pedro. Después se ocupa de la vida perfecta del Señor Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. La gente que estaba escuchando, ¿qué podía decir? Así es, lo vimos. Lo vimos. Y para poder acusarlo como fue acusado, se necesitó comprar personas para que dijeran mentiras. En cierto momento el Señor Jesús le dijo a los que más sabían de las Escrituras, los más religiosos, les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me puede señalar un pecado? ¿Y cuál fue la respuesta? Silencio absoluto. No era posible encontrar ningún pecado en él. Dios, que no solamente ve la apariencia, no solamente ve acciones, ve el corazón, dio testimonio de eso, de su pureza. Pero Pedro está hablando aquí de lo que los oyentes pueden testificar. Vosotros visteis eso. Su vida perfecta. Pero también su muerte injusta desde el punto de vista de los hombres. Pero también esa la presenciaron. Versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo que ellos vieron, los que estaban escuchando, lo que vieron fue que el Señor Jesús fue entregado por las autoridades religiosas en manos de soldados romanos. Participaron judíos y participaron gentiles. Pero Pedro, por el Espíritu Santo, muestra que Dios había determinado eso ya.
Antes de la fundación del mundo, el Señor Jesús estaba preparado como el Cordero de Dios, con cuya sangre Él nos redimiría a los creyentes. Dios lo había determinado así. Dios había armado su plan así, y la cruz debía ocurrir. Eso no exime de responsabilidad a los hombres. Ellos lo hicieron libremente. Ellos decidieron hacerlo. Pero Dios lo sabía, lo tuvo en cuenta, y no solo eso, sino que de antemano armó el plan con ese hecho. Él iría a la cruz injustamente, pero Él iría a la cruz porque era necesario. El apóstol Pedro echa mano de porciones del Antiguo Testamento para mostrarles eso ya estaba decidido por Dios, eso ya estaba previsto por Dios, porque Dios ya sabía y porque Dios ya lo había planeado, es que lo pudo anunciar. Y por eso estamos hablando de cumplimiento de profecías. Dios lo había determinado así en su consejo eterno, pero también en su conocimiento, en su anticipado conocimiento. Dios sabe las cosas de antemano. Y basado en lo que Él sabe de antemano, basado en sus propósitos, es que ha anunciado una cantidad enorme de profecías en el Antiguo Testamento. Y después también en el Nuevo. Pero todo encaja porque Dios lo ha planeado así. Esto es muy importante, porque resulta que, guardando las proporciones, la vida del creyente también está, digamos así, prevista por Dios. Las cosas que le suceden a un creyente no aparecen porque sí. Forman parte de un plan de Dios con cada vida. Entonces, confiar en los consejos de Dios, confiar también en su anticipado conocimiento de las cosas, nos ayuda a descansar. Todas las cosas que le ocurren a un creyente ayudan para bien. Dios las tiene en su mano y las permite como parte de su propósito con mi vida. Por supuesto, esto es muy pequeño, mi vida es solo una cosa muy pequeña en relación con la vida del Redentor, con su obra en la cruz, con todo lo que Él logró, con lo que Él hizo. Pero nos ayuda en los momentos en los que tenemos a veces mucha oscuridad y el Señor, ¿por qué permite esto? Qué tristeza esto que el Señor permite en mi vida, yo no lo entiendo. Lo entenderás después, le dijo el Señor a Pedro. El Señor Jesús fue prendido y matado por manos de inicuos y además crucificado. Como parte de un juicio injusto, Él llegó a ser crucificado. Y en este juicio, en esa muerte del Señor Jesús participamos todos. Los soldados representan a los que no somos judíos. Los principales sacerdotes, los ancianos, todas las autoridades religiosas representan a los judíos. La multitud que había, probablemente la mayoría eran judíos, participaron. Pero también los gentiles participamos. Y digo participamos porque yo colaboré con mis pecados, con mis muchos pecados. Y cada uno de nosotros, si no hubiéramos pecado, la cruz del Señor Jesús no se hubiera tenido que producir.
Así que fue por mi culpa también que Él tuvo que ir a la cruz. Pero, versículo 24, al cual Dios, ¿qué dice? Levantó. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios le levantó de los muertos. Dios le levantó de los muertos. Él estuvo muerto, Él fue crucificado, Él fue sepultado, pero ese no es el final de todo. Dios le resucitó, Dios le levantó de los muertos para nunca más morir. Y versículo 32 al 36 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ¿dónde? En el Antiguo Testamento, en el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Me ayudan leyendo el versículo 36, por favor? 1, 2, 3. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo que las personas que estaban escuchando, los más de 3,000 que habían allí, estaban escuchando, ellos habían visto lo primero: el Señor Jesús, aprobado por Dios, haciendo milagros, viviendo santamente. Vieron su rechazo, vieron su muerte y probablemente vieron su sepultura. Y ahí pararon de ver cosas, hasta que vieron lo que sucedió en Pentecostés. Esa gente muy sencillita, galileos la mayoría, digamos, personas sin mucho estudio, esas personas llenas del poder del Espíritu Santo, estruendo y un poder para hablar la palabra y también para hablarla en diferentes idiomas sin ellos haber aprendido ese idioma. Eso es lo que ellos vieron. Y el apóstol Pedro les muestra lo primero que vieron y lo último que vieron. Y les dice por qué ocurrió eso. Y también la correspondencia con otra profecía del Antiguo Testamento, y es que el Señor Jesús decía allí en el Salmo 110 que Dios le había dicho al Señor Jesús, siéntate a mi diestra. Entonces allí está, dice Pedro. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dios lo glorificó, Dios lo levantó, Dios lo glorificó, y por eso el Espíritu Santo descendió. Y Dios le hizo Señor y Cristo. Le dio toda autoridad sobre todas las cosas. Pero eso demanda una respuesta. Y entonces es por eso que ellos dicen, ¿qué haremos? Indiferentes no nos podemos quedar a esto que sucedió. Nosotros participamos en la muerte de Él.
pero ya no podemos alcanzarlo más. Ahora Dios le ha glorificado. ¿Qué vamos a hacer? Porque la culpabilidad que nos quedó por haberlo crucificado permanece delante de Dios. ¿Qué haremos? Esto me recuerda una frase que vi en algún lugar que dice que no podemos evitar a Cristo. Ningún ser humano puede evitar a Cristo. Sea creyente, ateo, lo que sea. No podemos evitar a Cristo. O vamos a Él como Salvador o le veremos como juez. Entonces, ante esa disyuntiva estaba toda esa gente. ¿Qué haremos? La cosa es grave. Se cierne sobre nosotros la ira de Dios por lo que hemos hecho. ¿Qué haremos? Antes de ver al Señor Jesús como juez, lo vieron como Salvador. Y el mismo Pedro, también guiado por el Espíritu Santo, eso les muestra. ¿Qué tienen que hacer? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De lo que ellos tenían que hacer para ser salvos de la culpa que se cernía sobre ellos era arrepentirse en primer lugar. Luego tenían que confesar a Cristo. Para los judíos eso representaba bautizarse. Era un acto público donde ellos tomaban el lado del Señor Jesús en contra del resto del pueblo que no lo había aceptado, que lo había rechazado. Entonces, su manera de confesar a Cristo era bautizándose. Arrepentimiento, confesión de Cristo como el Salvador que Dios había enviado, y entonces recibirían el perdón de pecados y recibirían el Espíritu Santo. Eso mismo tiene que hacer toda persona. También bautizarse. Pero solo que nosotros los gentiles, pues el Señor más adelante nos muestra un poco el orden. Nosotros primero nos arrepentimos, los que no somos judíos, nos arrepentimos, creemos en Cristo y después nos bautizamos. Para ellos era en aquel momento necesario que ocurriera así. Su confesión tendría que ser radical, de una forma que todos los demás judíos vieran: ahora Él es de Cristo. Pero sigue siendo igual para toda persona. Una persona que quiere ser salva de su culpabilidad, de su participación en la muerte de Cristo, tiene que arrepentirse, confesar a Cristo, recibirlo en el corazón, y entonces recibe el perdón de los pecados y recibe el Espíritu Santo. Como pasó con los discípulos en los primeros versículos de Hechos 2. Recibe el Espíritu Santo. Y cada persona que se ha arrepentido de sus pecados es sellado con el Espíritu Santo. Y ese sello es las arras de nuestra herencia que recibimos por Cristo. Bueno, todo esto, arrepentimiento y confesión de Cristo, tiene que suceder para nuestra salvación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una gran cosecha. Pentecostés en el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha. Y se traía a Dios una ofrenda de los muchos frutos que Él había dado. Y aquí tenemos una gran cosecha.
¿Y qué hacía esta gente que se había arrepentido, había confesado a Cristo, había tenido el perdón de los pecados y había recibido el Espíritu Santo? ¿Qué hicieron? Versículo 42. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El Señor había obrado en todas esas vidas. Y aunque eran muchos, estaban muy unidos. No cabían en una sola casa. Tenían que visitarse tal vez por grupos, no sé cómo lo hacían. Pero en todo caso perseveraban en la doctrina de los apóstoles, todo lo que el Señor iba revelando, cosas que ya nosotros tenemos completa. Esa revelación ya la tenemos completa en toda la Biblia. La comunión unos con otros, comunión estrecha unos con otros, pendientes los unos de los otros, orando los unos por los otros, buscando cómo nos beneficiamos los unos a los otros. El partimiento del pan es la tercera cosa en la que perseveraban, porque allí recordaban la muerte del Señor Jesús, como él había dicho. Haced esto en memoria de mí. Entonces los primeros discípulos perseveraban en eso. Y en las oraciones, es la cuarta cosa. Doctrina de los apóstoles, es decir, la escritura, comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Y perseveraban. 2 veces está ese verbo aquí. Quiere decir que eso no sale naturalmente. Hay que luchar. Y esa lucha la tenemos hoy en día nosotros también. Pero esa es la voluntad del Señor, que nosotros perseveremos en estas 4 cosas. Y cuánto poder hubo en estos hermanos. Pero no nos vayamos tan lejos. Cuanto mayor sea nuestra obediencia a la palabra, nuestra pureza de vida, santidad de vida, rendición al Señor, tanto más se podrá ver el poder del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es muy sensible y es celoso además. Es o él, o yo, u otra cosa que yo haya escogido. Pero cuando ve que en un corazón hay cosas que al Señor no le agradan, él se queda, él no sigue. A veces en su gracia sí que sigue. Pero en general dice la Biblia que las malas actitudes nuestras lo entristecen. No le quitan poder porque es Dios, pero lo entristecen. Entonces el resultado es que yo no puedo ver en mí ese poder. Pero si el Señor dijo en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo, es porque el propósito de Él es que todos nosotros seamos llenos del Espíritu Santo en este siglo. Y cuanto más rindamos nuestra vida, nuestro corazón y perseveremos en eso, tanto más se verá hoy en día el poder del Señor a través de nosotros. Y esa es una lucha que tenemos todos. El comienzo de este mensaje fue Pentecostés y nosotros. Pentecostés fue para nosotros. El Señor nos ayude, hermanos,
y hermanas, para que cada vez más el poder que Dios dijo que recibiríamos al tener el Espíritu Santo pueda verse, no solo conocerse, eso lo conocemos, verse en mis decisiones diarias, verse en la manera como me conduzco todos los días de mi vida. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, ser llenos del Espíritu Santo. Invito al hermano José si nos puede dirigir en una oración final. Padre nuestro, gracias por abrirnos en esta mañana las Escrituras. Te damos gracias por el Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros. Te damos gracias porque el Espíritu Santo, como nos dice la Escritura, es el otro consolador. Es el que está con nosotros. Cuando tú te fuiste hasta los cielos para morar con el Padre, no nos dejaste huérfanos, sino que nos enviaste el otro consolador. Te damos gracias porque por medio del Espíritu Santo tú nos bautizaste, nos hiciste parte de la Iglesia Universal de Jesucristo. Te damos gracias porque por tu Espíritu Santo tú nos has bautizado con Él. Nos has llenado del Espíritu Santo. Nos has sellado, Señor, como una propiedad tuya, Señor. Una garantía tuya has puesto en nosotros de que un día culminarás la completa salvación en cada uno de nosotros para llevarnos a tu gloria. Pero, Señor, la llenura del Espíritu Santo en una buena parte depende de nuestra relación íntima contigo, Señor. Si nosotros decidimos vivir una vida de pecado, una vida de desobediencia, de rebeldía, no es que el Espíritu Santo no more en nosotros. El Espíritu Santo está contristado y no va a efectuar un poder grande en nosotros. Por eso a veces, Señor, nuestros ministerios pueden llegar a ser muy flojos y débiles. Pero, Señor, no es que no haya poder en tu Espíritu, sino que nosotros es probable que estemos mal. Por eso te pedimos que nos perdones, nos ayudes a estar muy vigilantes, muy despiertos, para caminar en sumisión y obediencia a ti. Y confiamos, oh nuestro Dios, que nos des el valor de poder andar en obediencia para que el poder del Espíritu Santo rebose en nosotros. Y así, empoderados por tu Espíritu, hagamos la obra a la cual tú nos has encomendado. Señor, como veíamos hace algunas semanas, somos llamados a ser tus siervos, pero no trabajamos en las fuerzas nuestras. No podremos llegar a ser siervos tuyos en nuestras fuerzas, jamás. Solo podremos ser tus siervos cuando tú nos empoderes con tu Espíritu, Señor. Por eso te rogamos que nos llenes de Él. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre, mientras vamos por este andar en esta vida, Señor. Fácilmente, Señor, nos podemos extraviar porque el mundo nos puede engañar con sus falsas ilusiones. Fácilmente podemos ser engañados por nosotros mismos porque nuestro corazón, dice tu palabra, que nuestro corazón es malo por naturaleza y es perverso por naturaleza. Pueden haber buenas intenciones naturales, pero puede ser que nuestro corazón nos engañe y nos lleve a lo que tú no apruebas, Señor. Oh Dios, rogamos que no seamos engañados ni por el mundo, ni por Satanás, ni por nuestra carne, sino que seamos siempre iluminados por tu palabra y llenados de tu Espíritu para hacer la labor a la que nos llamaste, Señor. Te lo pedimos, Padre, y nos encomendamos en esta semana a ti,
Si tú no regresas, Señor, esta semana, si no vienes por tu iglesia, o si no nos llevas a morar contigo por medio de la muerte, Señor, que el próximo domingo podamos estar otra vez aquí juntos, unánimes, para adorarte, para contemplarte, Señor, pero también para estar atentos y escuchar tus escrituras. Te lo pedimos, Padre, por medio del Señor Jesús. Amén. Amén.